más larga y más profunda de lo esperado. Esos fueron los conceptos con los que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, describió la desaceleración de la economía nacional. Un proceso que repercute directamente en las proyecciones de crecimiento de distintas entidades que también se reajustan a la baja en sus proyecciones. Vamos a analizar este panorama. Para eso nos acompaña Rodrigo Cerda, director alterno del CLAPES UC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, ha cambiado el discurso del ministro, evidentemente. Hace un mes nada más decíamos que el ministro decía, vamos de menos a más. Ahora modera un poco el discurso. ¿Qué se puede esperar para los próximos trimestres? ¿Encontramos ya ese menos, ese punto bajo de la curva? Mira, hay que mirar los datos y lo que están mostrando los datos últimamente, sobre todo la parte de inversión, que ha sido sobre donde hemos tenido las caídas. Tenemos indicadores líderes acerca de inversión. Por ejemplo, podemos mirar las importaciones de bienes de capital. Y lo que tenemos hasta el día de hoy es el dato de julio y la mitad de agosto. O sea, tenemos jugado, por lo tanto, la mitad del tercer trimestre. Claro. ¿Qué es lo que nos dice ese dato? Ese dato nos está entregando una caída de 32% de las importaciones de bienes de capital. O sea, nos está indicando, por lo tanto, que una parte muy importante de la inversión, que es la maquinaria de equipo, prácticamente el 40% de la inversión, seguramente va a volver a tener una caída muy grande. Sí. En ese escenario es bastante factible que volvamos a tener, por lo tanto, en este tercer trimestre una nueva caída en inversión por quinto trimestre consecutivo. Y entonces, en ese sentido, bueno, obviamente está bastante complicado el escenario. Si a eso además tú le sumas que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar con consumo. Consumo es prácticamente el 65% del PIB. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y era el que había tirado el carro antes. Y era el que había tirado el carro. El último dato de cuentas nacionales ya nos mostró una desaceleración importante en el consumo de los privados. Y la pregunta, bueno, ¿qué es lo que debería pasar? Y en general el consumo está muy ligado a lo que está pasando en el mercado laboral. Sí. Y vemos en el mercado laboral ya menos dinamismo. Entonces, bueno, cuando tú estás viendo todas esas cosas, efectivamente, por el momento parece que todavía falta un poco más antes que tengamos una recuperación. Dos preguntas de datos. Respecto a la inversión, ¿cuánto crees tú que podría caer la inversión? Mira, lo que veíamos el trimestre pasado la inversión cayó 8%. ¿ya? Ahora, como te digo, esa inversión de 8% tiene dos partes. Una parte es lo que es maquinaria y equipo, que cayó cerca de 20%, y otra parte que es la construcción y obra, que cayó un 0,5%. ¿Okay? Ahora, vamos primero a maquinaria y equipo. Bueno, el mejor indicador líder que tenemos para maquinaria y equipo son las importaciones de bienes de capital. Como te digo, hasta hoy día están cayendo un 32%, es decir, un dato peor incluso lo que tuvimos el segundo trimestre. Pueden recuperarse algo, efectivamente, puede ser que a la mitad del trimestre. Pero la verdad que es bastante poco probable. No hay ningún dato que haya cambiado el escenario. Así es. Y en el caso del desempleo, por ejemplo, Rodrigo, este viernes podríamos ver alguna alza mayor. Es posible, pero ojo con el desempleo, porque claro, el desempleo tenemos, para el dato de desempleo hay dos datos, uno el dato de empleo y el otro el dato de fuerza de trabajo. Sí. Y muchas veces lo que ocurre es que tal vez el dato de empleo puede salir no muy bueno, pero la fuerza de trabajo también lo que hace es que no se expande tanto porque la gente no espera que encontrar buenos trabajos. Entonces, eso tiene que ver con expectativas también. Con expectativas también. Entonces lo que te digo, puede que tal vez el desempleo varíe un poco, pero realmente lo que hay que estar mirando es el dato de empleo. El último dato de empleo fue un crecimiento de un 1,3, que ya es un dato que es bastante menor a lo que estábamos observando antes. Sí. Ahora, peor aún, cuando uno estamos mirando el dato de empleo, en ese dato de empleo, cuando tú miras los contratos jornada completa, estaban creciendo al 0 prácticamente. ¿Ya? Y lo que estábamos mirando era crecimiento en jornada parcial, y estamos mirando en subempleo, donde subempleo son básicamente también jornadas parciales, pero personas que están buscando jornadas completas. Aspiran a una jornada completa, Así es, entonces hay que tener cuidado con ese dato. Creo que no van a ir muy bueno, pero además hay que tener cuidado con la composición, que seguramente también nos puede por ahí sorprender. Y es posible que en un escenario de desaceleración tan brusca la composición no venga muy positiva. O sea, en resumen, este tercer trimestre podríamos esperar una cifra quizás aún peor que la del segundo trimestre. Mira, no necesariamente aún peor, pero lo que sí es que ya llevamos 4 trimestres consecutivos de caída en inversión. Seguramente este va a ser el quinto trimestre consecutivo de caída en inversión. Eso no lo veíamos hace mucho tiempo. ¿Ya? Y ese dato es determinante, sí. Efectivamente, y ese dato también. Ahora, y volviendo, disculpa, a lo de consumo, que es lo que tenemos que mirar por otro lado, no solamente mercado laboral, sino que también hay que mirar expectativas de las personas. Ya. Y en expectativas de las personas, bueno, estamos viendo que las expectativas no se están recuperando. De hecho, por ejemplo, ¿y eso dónde lo ves? Lo ves muchas veces
en bienes durables. La gente tiene que decidir comprar bienes durables y en este caso, cuando las expectativas no están buenas, también eso va chuteando. Claro, porque son decisiones de más largo plazo en el pago. Nuevamente, las importaciones, el último dato que tenemos, pero en este caso bienes de consumo de bienes durables, también estamos viendo caída en importaciones de bienes durables en esta primer parte del trimestre. Entonces, claro, el escenario en ese sentido, un escenario que, como te estoy diciendo, es complicado porque hemos perdido de alguna forma el motor interno, que es el consumo de la inversión, que nos sostenía tradicionalmente, y ahora estamos más bien dependiendo del motor externo de nuestras exportaciones e importaciones. Me interesa eso del sector interno, en el fondo, del componente interno del crecimiento. ¿El gobierno está tomando las medidas correctas? ¿Cuánto puede hacer el gobierno, en definitiva? Cuando anuncia, por ejemplo, que quieren ejecutar el 100% del presupuesto para este año como un estímulo para la economía, o cuando se anuncian capitalizaciones de empresas como Banco Estado o la que vimos hoy en Codelco, ¿cuánto ayuda a eso? Claro, son señales en el sentido correcto, pero hay que mirarlo en perspectiva. Entonces, ¿en qué sentido la perspectiva? El sector público en general representa cerca del 20% del PIB, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, medidas que tú tomas ahí algún impacto van a tener efectivamente, pero no podemos pretender que de alguna forma hagan todo el trabajo que está haciendo el sector privado, que es el otro 80%, donde tenemos por un lado el consumo, que es el 65%, y la inversión también, que es una parte importante. Entonces, en ese sentido, bueno, son señales que van en el sentido correcto, pero también es importante dar señales al sector privado. Yo entiendo que el ministro ha tratado de entregarle mejores señales y tratar de regenerar la confianza. Eso es bueno, ¿eh? Pero eso es de más difícil probablemente, ¿no? Recuperar las expectativas y la confianza. Es bastante más difícil, efectivamente. Ahora, la pregunta yo creo que ahí clave es si es que esa recuperación de la expectativa o de la confianza de los inversionistas y de los empresarios va a llegar una vez que se apruebe la reforma tributaria, cuando ya se despejan en el fondo las dudas que hay en torno a la tramitación. ¿Crees que se acaba ahí o esa incertidumbre política puede continuar por más tiempo? Es interesante cuando uno mira la reforma tributaria de 1990, ¿no es cierto? Otra reforma tributaria importante. En la reforma tributaria del año 90, similar a esta, tuvimos caídas en inversión. ¿Ya? Ahora, durante 4 trimestres, esa es una primera diferencia. Aquí por lo menos vamos a tener caídas durante 5 trimestres. Segunda diferencia, en 1990 una de las caídas más grandes que tuvimos de inversión fue una caída de cerca de 6 a 7% de la inversión. Hoy día nosotros hemos tenido caída de 12% de la inversión, otro trimestre con 8% de la inversión, hemos tenido caídas aún más bruscas. Entonces, claro, aquí también la reflexión es que yo creo que obviamente es importante resolver la incertidumbre, eso es bueno, pero también es importante que la reforma tributaria que quede, ¿no es cierto?, también sea una reforma tributaria que dé incentivo a la inversión. Obviamente lo que estamos haciendo es subir las tasas muy importantemente de primera categoría de las empresas, también a la renta al capital, eso tiene que tener algún impacto. Pero y otro punto adicional, también cuando hablamos de resolver la incertidumbre, no basta solamente con aprobar el proyecto de reforma tributaria, porque también una vez que tú lo apruebas, ¿no es cierto?, después tienes que implementarlo, y en la implementación van a venir muchas etapas que tienen que ver con, sobre todo, circulares y procedimientos que tienen que determinar impuestos internos. Y eso toma tiempo. Y eso toma tiempo, y por lo tanto eso también es importante, ojalá resolverlo lo más rápido posible. Sí, claro. Entonces tienes todos esos elementos dando vuelta, y seguramente, bueno, eso tiene que ver, pero también tiene que ver, como te digo, que la reforma tributaria es una reforma tributaria que de alguna forma tiene menos incentivo a la inversión de lo que teníamos antes, eso es un hecho. Ahora, respecto a lo del Banco Central, porque estábamos hablando ahí de política fiscal en el fondo. Correcto. En el tema de la política monetaria, ¿cuánto puede hacer el Banco Central y qué tan importante va a ser el próximo IPOM en términos de las señales que dé? Es importante lo que hace el Banco Central, es importante evidentemente que en la medida que puede dar algo de algún empujón cíclico bajando las tasas, eso siempre es bueno. Es que lo pregunto porque Rodrigo Vergara, en una intervención la semana pasada en la Universidad Adolfo Ibáñez, daba la sensación de que decía, bueno, nosotros podemos hacer algo, pero no es suficiente. Es que a eso iba. Entonces, ¿en qué sentido? Es siempre importante lo que puede hacer el Banco Central, pero también hay que separar un poco de lo que son las cosas cíclicas de lo que son las cosas más de tendencia, el PIB tendencial, dicho de alguna otra forma. ¿Y en este caso? Y en este caso, la verdad que si tú tienes un sistema tributario que te permite tener menos inversión, efectivamente eso también seguramente está castigando un poco el PIB de tendencia. Por lo tanto, el central puede ayudar, pero también es importante políticas más de mediano plazo que traten de generar mayores aumentos por el lado de la oferta. Políticas en las que no tiene mucho que ver el Banco Central, ¿no? Políticas no tiene, por supuesto que no. Ajá. Entonces, el Banco Central podría dar señales. Hay agendas pro crecimiento, ¿no es cierto? Avanzar todo lo que podamos avanzar rápido, eso es importante. Perfecto. Pero también dar buenas señales para la inversión, mediano plazo, a los inversionistas
inversionista extranjero también. Todo ese tipo de señales son importantes. Y en ese sentido, por ejemplo, mirando el próximo IPOM, el del 3 de septiembre, donde podría quizás haber alguna actualización de las proyecciones que hace el Banco Central, si baja sus proyecciones de expectativa de crecimiento para el 2015, ¿podría ser una señal en ese sentido de empujar a la autoridad política a decir, bueno, ojo, preocupémonos también de lo que viene como un poco más a largo plazo en términos tendenciales? La verdad que es bien factible que tengamos una revisión a la baja, ¿no es cierto? Incluso puede ser para este 2014, ¿no es cierto? Claro, y eso lo que te lleva a preguntarte, bueno, cuánto esto es cíclico, cuánto es más de tendencia. Un debate que vamos a tener abierto, seguramente incluso el Banco Central puede ayudar con algún análisis al respecto para ver qué es lo que está pasando con el primer de tendencia. Rodrigo, para terminar brevemente, ¿cuál es tu expectativa de crecimiento para 2015? ¿2014 o 2015? Mira, 2014, la verdad que yo creo entre 2,5 y 2, ¿no es cierto? Y para el 2015, la verdad, estoy más cerca del 3. Un poquito al alza, pero sobre todo más cerca del 3. Rodrigo, muchas gracias por haber venido a CNN Chile Agenda Económica para analizar el escenario económico nacional. Muchas gracias, Fabio. Bueno, con esta entrevista entonces terminamos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana martes. Ahora lo dejamos invitado a que continúe con la programación de CNN Chile.